8:35. Estamos ya con nuestro último invitado. Se trata del doctor Carlos Soria, abogado penalista, abogado defensor en este caso del informático Olavini. ¿Cómo está, doctor Soria? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en vivo y en directo desde nuestros estudios. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Qué pasó en la última audiencia? Este proceso en contra de Olavini parece no tener fin. Nuevamente fue diferida esta audiencia y hay una fecha para retomar este proceso, esta audiencia de juicio que finalmente no termina de concretarse. Muchísimas gracias por el espacio. Buenos días, Licenia, Alexis, y a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Primero, solidarizarme con el medio por los ataques que han venido sufriendo y lamentablemente la irrupción a sus canales de comunicación, que como ustedes bien conocen y la ciudadanía conoce, eran los únicos medios en los que nosotros podíamos seguirles a todo lado. Así que solidarizándome con eso, pues sí, lamentablemente el juicio de Olavini cada vez tiene contrastes más oscuros, ya ni siquiera grises, sino más oscuros. Esta vez la razón para la suspensión, para que se haya declarado como fallida la audiencia, fue la inasistencia de la Fiscalía General del Estado. Es decir, el doctor Fabián Chávez Zambrano, quien estaba a cargo o está a cargo, no sabemos si continúa a cargo o no, de la acusación en contra del señor Olavini, simplemente no concurrió a la sala de audiencias, lo cual sorprendió de sobremanera. Decidió no ir, no había... Cuando el tribunal llegó y claro, ante la inasistencia de la Fiscalía, cuando se preguntó si es que había algún tipo de escrito o de justificación que haya motivado la ausencia del señor fiscal, simplemente no había. Acordémonos que Olavini tiene, pues aparte de sus abogados, viene su familia desde Suecia, se moviliza una gran cantidad de personas nacional e internacionalmente para poder acudir a la audiencia y simplemente el fiscal no apareció y la verdad es que hasta ahora no conocemos la razón de su no comparecencia. El tribunal, pues lógicamente al verse desairado de esa manera por parte de Fiscalía, porque como ustedes saben pudo haber ido cualquier otro fiscal de la Fiscalía General del Estado, pues declaró fallida la audiencia y el momento que lo hizo, pues lo hizo a costa del señor fiscal con nombres y apellidos. Lamentamos este tipo de circunstancias, esperamos que por sobre todas las cosas la salud del señor fiscal esté muy bien porque se nos hizo conocer de alguna forma de que tal vez por una indisposición en su salud fue que no pudo concurrir. Y lamentablemente no tenemos fecha todavía para la reinstalación de la audiencia, esperamos que sea lo más pronto posible, en el sentido que como ustedes saben el caso empieza hace más de 3 años, en donde una acusación de la anterior ministra de Gobierno puso a Olavini tras las rejas durante 70 días. Y luego, lógicamente, se descubrieron todas las instigaciones y las motivaciones políticas que concluyeron con este proceso completamente irracional del cual Olavini pues no tiene absolutamente nada que ver. Secuestrado más de 3 años por el Estado ecuatoriano aquí en el país. Doctor Soria, bienvenido primero. Gracias por haber aceptado la invitación y por su solidaridad con el medio también. ¿Cómo se explica? Digo, más allá de que y todos conocemos, fue un proceso que inició, como usted lo decía bien, en el gobierno anterior, 11 de abril del 2019. ¿Cómo entender que al día de hoy la justicia ecuatoriana, el Estado ecuatoriano en general, no le dé una respuesta a un ciudadano extranjero que, digamos, el único error y el único pecado que pudo haber cometido es haber confiado en un país en el que dijo, voy a instalarme acá, voy a residir acá, voy a invertir acá, y de pronto, ¡paf!, le aparecen todos estos procesos? ¿Cómo entender que no se le puede dar respuestas a Olavini después de tanto tiempo? Claro, bueno, una de las garantías básicas del Estado constitucional de derechos y justicia, que es el que nosotros tenemos en el Ecuador, supone el respeto irrestricto a una garantía, que es la garantía de la tutela judicial efectiva y al debido proceso. En el caso de Olavini son más de 100 violaciones, la verdad es que dejamos de contar cuando pasamos las 100 violaciones al debido proceso, más de 120 organizaciones de carácter nacional e internacional que tienen el ojo en el Ecuador, hablando de la ONU, hablando del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por 3 años consecutivos fuimos parte del informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde se establecían las varias falencias que el proceso tuvo desde su génesis, es decir, desde que se inventaron los cargos en contra de Olavini, en donde una supuesta llamada hacía algún tipo de denuncia al 1-800 delitos, cosa que fue completamente desvirtuada. Cuando pedimos, ustedes acordaránse, cuando pedimos la grabación de la llamada, nos dijeron que justo ese día no estaban funcionando los equipos de grabación. Lo que no se dieron cuenta es que a través de un habeas data que nosotros hicimos cuando solicitamos que se deje de perseguir a Ola, porque Ola lamentablemente ya hasta la actualidad tiene vigilancia constante, vigilancia no autorizada, extrajudicial, que lo siguen a todos lados
donde él va. Y cuando nosotros a través de este habeas data solicitamos la información de quién es la persona que estaría ordenando estos seguimientos y pedimos a la policía que nos informe todo lo relacionado con Olavini, resulta que de ahí salen evidencias que fueron puestas ya en conocimiento de la Fiscalía del fraude procesal que se cometió en contra de Olavini. No nos olvidemos que la misma policía es la que delata a la misma policía diciendo que efectivamente había otra llamada y que esa llamada justamente es la que sí se graba y que no tenía nada que ver con el señor Olavini. Entonces se comprobaron las motivaciones políticas por esto. Como le decía, la garantía de la tutela judicial efectiva que está en nuestra Constitución, ampara a ecuatorianos y extranjeros para que sean tratados de una forma diligente. ¿Qué quiere decir? Que la administración de justicia en el uso que tiene del poder punitivo, en este caso del Estado a través del derecho penal, pueda asegurar a un procesado que sus derechos sean respetados y no se vean conculcados hasta que de una forma se ratifique su estado de inocencia o de otra forma se lo condene. En este caso, en este limbo que hemos permanecido, no nos olvidemos que tuvimos que recusar 2 veces a la jueza anterior que llevó el caso, en la que por más de 5 horas expusimos las razones de las nulidades de este proceso y en 15 segundos lo único que dijo esta señora fue que esto no procedía, sin dar algún tipo de motivación. Ni siquiera existe una resolución motivada como lo exige el Código Penal, el Código Integral Penal, para que Olavini haya pasado a juicio. Todo esto motivó a que lógicamente se vea recusada y pues ahora entiendo que incluso declarada como negligente manifiesta por parte de la Corte Provincial de Justicia y separada del cargo de juez. Todas estas cosas, junto a muchísimas otras más que durante estos 3 años fueron recogidas por un periodista, un colega suyo, Diego Casar Vaquero, que afortunadamente y gracias a su crónica, él relató todo lo que ha pasado en el caso de Olavini desde su génesis, un libro que él ha tenido el privilegio de publicar, que se llama Colateral, que lo he leído y que cada vez que yo revivo las cosas que hemos pasado a lo largo de estos 3 años, nos damos cuenta de la injerencia política y de la desidia de la administración de justicia y de los organismos que en este caso deberían proteger nuestros derechos, completamente violándolos en este sentido. Ahora, doctor Soria, tomando en cuenta la época, ¿no? Estamos en prácticamente fin de año, vienen las festividades, etcétera, etcétera, el mundial, toda la cosa. ¿Qué posibilidad hay de que en lo que resta del presente año les vuelvan a convocar a la audiencia esta vez? Sí. Yo esperaría equivocarme, Licenia, y yo esperaría decir que sí, que en la próxima semana vamos a tener que volver a concurrir a las instalaciones del Complejo Judicial Norte, como ha sido ya nuestra costumbre durante estos 3 años, pero la verdad es que lo veo muy difícil. Y aquí sí quisiera hacer una mención especial a que esto no necesariamente es responsabilidad del Tribunal Penal, es decir, quien está conociendo la causa. Los jueces. Los jueces, exacto, porque como ustedes saben, un tribunal se compone de 3 jueces que tienen sus propias agendas. Entonces, lograr un espacio en que las 3 agendas puedan concordar para que se lleve a cabo una audiencia, ya de por sí es bastante complicado. Luego a esto tenemos que incluir un problema adicional, que es el tema de la traducción. Otra de las garantías de los derechos establecidos en la Constitución es que una persona procesada que no sea nacional tiene que tener siempre a su disposición durante cualquier procedimiento administrativo o judicial en este caso, el acompañamiento de un traductor. Y esto ha sido ya... En la audiencia anterior no sí, siempre tuvimos traductor. Lamentablemente el traductor primero, el deber de otorgar este traductor, este intérprete, es del Estado ecuatoriano a través de la Administración de Justicia. Lamentablemente no existen peritos acreditados del idioma sueco-español en el Consejo de la Judicatura, lo cual hace que el Estado no pueda, o no, en instancia administrativa no nos pueda brindar este intérprete. Por esto es que nosotros de nuestro propio peculio hemos buscado y hemos siempre tenido a la mano un traductor que nos ha acompañado a la audiencia de juicio más que nada. Lamentablemente este traductor, por vicisitudes propias de su persona y de su entorno, tuvo que regresarse a vivir a Suecia. Entonces no tenemos ya un traductor que nosotros podamos decir esta persona nos va a acompañar. El tribunal en este sentido, y siendo, hay que reconocer, muy diligente, ha solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores nos entregue una lista de posibles traductores para poder ver qué es lo que podemos hacer. Y justo el día anterior a que se instale la audiencia, el Ministerio responde diciendo que ellos no tienen un traductor, pero que se han contactado a través de una página web con, entendemos, alguna empresa que se dedica a este tipo de traducciones y nos ha mandado los nombres de algunos de los traductores. Ahora nos vemos nuevamente abocados a nosotros tener que ayudarle al Estado ecuatoriano para que nos procesen, para que nos acusen. Entonces,
con la finalidad de que esto no se siga estancando, nosotros haremos los esfuerzos posibles. Y es necesario precisar que la traducción tiene que ser una traducción simultánea, porque no solamente son las cosas que diga hola o las que se digan de hola las que tienen que ser traducidas en espacios de tiempo, sino tiene que ser simultánea. Para eso necesitamos a la persona sentada al lado de Ola Vini en la sala de audiencias. Y todas estas personas que ha propuesto el Ministerio de Relaciones Exteriores no están en el Ecuador, están en Suecia. Entonces, imagínense los esfuerzos a nivel económico, a nivel de tiempo, de coordinación de agendas que tendremos que nosotros hacer para traer a esta persona de Suecia acá que se siente al lado de Ola. Corriendo el riesgo que otra vez se declare fallida la audiencia. No sabemos si es que pueda ahora Fiscalía ir o no ir, o será la acusación particular. Siempre, cualquier cosa que pasa con Ola Vini o con una audiencia de Ola Vini, siempre está enmascarada por una red que no logramos entender. Pero ahí consulto desde mi absoluta ignorancia, doctor Soria. No se puede hacer telemáticamente, digamos, la colaboración del traductor no se puede hacer telemáticamente, no puede estar por una sesión de Zoom conectado, qué sé yo. No, porque lamentablemente, como les decía, la traducción tiene que ser simultánea para las objeciones que hagan los abogados, para incluso hasta para el testimonio de Ola Vini podría ser un tema telemático, pero un testimonio, y el mismo código lo dice, no puede ser interrumpido. Entonces, para que se dé telemáticamente, esto quiere decir que Ola tendría que hablar oración por oración, parar, traducir y volver. Es por eso que yo decía, por las facilidades de estas que nos han brindado estos sistemas de conexiones en red, ¿no? Ahora, en el proceso, y usted lo ha ido explicando, doctor, pero se han encontrado una infinidad de irregularidades, de ilegalidades también, pero que parten de, digamos, de la participación del propio Estado, porque usted lo señalaba haciendo un recuerdo de cómo empieza esto con la participación de una ministra, la ministra que además controlaba la policía. Esas irregularidades incluyen, digamos, como parte de los procedimientos que llevaron a cabo quienes investigaban a Ola Vini. ¿Qué tipo de errores, de irregularidades, por ejemplo, se pueden identificar y se pueden mencionar? Completamente, y me gustaría poder tratar a detalle el tema, pero respetuoso de la ley, esto está puesto ya en conocimiento de la Fiscalía General del Estado y nosotros tenemos que mantener una reserva de la información, sí, lamentablemente. Pero lo que sí les puedo decir es que efectivamente fue la policía la que decidió meter preso a Ola Vini a través de, lógicamente, el amparo político del Ministerio del Interior en ese momento, creo que se llamaba, y del conocimiento irrestricto del presidente de la República en ese momento, Lenín Moreno Garcés. Le vendieron una idea, se dieron cuenta que no era, les dijeron, él no es, y simplemente decidieron ir a través con toda esta farfulla que se terminó convirtiendo en un caso grave de violaciones a los derechos humanos que en algún momento y lamentablemente el Ecuador va a tener que responder ante Ola Vini y la comunidad internacional. Ahora, Soria, con todos estos antecedentes usted ha citado estas irregularidades, estas más de 100 violaciones al debido proceso. Usted dice que la Fiscalía las conoce, que no las puede revelar obviamente por la reserva del caso. Si la Fiscalía los conoce, el tribunal los conoce, ¿por qué no se puede declarar la nulidad de este proceso con todos esos antecedentes que hay? Debería hacérselo. Lamentablemente, y aquí sí me quiero quejar como usuario del sistema judicial, como usuario del sistema fiscal, esta denuncia fue puesta por nosotros hace más de un año, en donde entregamos todas las pruebas certificadas por la misma policía, Licenia. La misma policía certificó el fraude procesal en contra de Ola Vini. Y simplemente la fiscal a cargo no nos da paso. No nos da paso a nada, siempre ha retrasado ni siquiera se han llegado a tomar las versiones de las personas sospechosas, porque son con nombre y apellido. La policía nos dio los nombres y los apellidos de esas personas que se vieron involucradas en este crimen de Estado cuando decidieron inculpar a Ola Vini de algo que jamás había cometido, con la única justificación de lo que nosotros ya conocemos, la entrega de Julian Assange, préstamos del BID, del Banco Mundial, que nosotros podremos digamos, elucubrar. Pero en medio de todo esto, de estas decisiones políticas que se tomaban, simplemente se dieron cuenta de que el mejor chivo expiatorio para justificar las cosas que estaban haciendo era un sueco que vivía en el Ecuador y que había cometido el error de conocer a Julian Assange en nuestra misma embajada. Imagínense a qué punto llegamos, a tener que buscar un chivo expiatorio para justificar las decisiones políticas que se llevaron a cabo. Lo cual confirma nuevamente lo que ya hemos venido diciendo y lo que muchos de ustedes incluso lo han vivido. Este encuadre, este framing comunicacional, acuérdense cuando empezó todo el tema de Ola Vini, todos los medios lo criticaron de narcoterrorista, informático, y cuando fuimos desvirtuando cada una de las cosas nos cerraron las puertas.
y simplemente el tema Olavini ya no era noticia porque no se alineaba a los intereses políticos comunicacionales de algunos medios tradicionales. Se inventaron hasta un supuesto viaje de Olavini con Patiño, ¿no? Se inventaron eso, es más, la misma ministra en la rueda de prensa dice que ha viajado con Patiño a veces juntos, a veces con diferencia de días. Ese fue el cargo de derecho penal de autor que usaron para meter preso a Olavini. Nunca comprobaron. Jamás, porque nunca ha habido, ni siquiera han viajado juntos. Entonces todo esto se fue desmoronando y a medida que se fue desmoronando necesitaron volverlo a posicionar para poder seguir justificando lo que hacían. Acordémonos de estas panaderías, de estas cosas que se inventaron luego en que supuestamente Olavini ya no era en contra del gobierno, sino trabajaba con el gobierno. Por eso un chivo expiatorio funciona también, por eso una persona a la que tú le puedes rastrillar y le puedes arrastrar por todos los espacios políticos y judiciales se hace necesario para cumplir con intereses políticos de una determinada manera. Citábamos hace un momento, y a propósito de la pregunta que le plantea a Licenia, yo sí quiero atarle, digamos, en esta línea de tiempo que ha durado 3 años. Ese 11 de abril, en que detienen a Ola, es esa misma madrugada. Nosotros conocemos de la noticia de que Julian Assange era sacado a rastras de la Embajada de Ecuador en Londres y entregado a la justicia británica. Entonces, ahora hay una triangulación, porque Assange está en manos de la justicia de Reino Unido, reclamado por los Estados Unidos, y en medio de eso está el Ecuador, porque Ecuador fue quien le concedió a Assange el asilo durante algunos años en la embajada, y está Olavini en medio de este conflicto, ¿no? Judicial y que es casi global, ¿no? Porque está Assange, que es un personaje que lo claro, conocemos en todo el mundo. ¿Usted teme, doctor Soria, que el problema judicial que afronta, el proceso judicial que afronta Olavini en Ecuador, no se va a resolver mientras la situación jurídica de Assange no se resuelva? O quizás le puedo poner en una situación medio complicada, lo entiendo, pero digo, a todas luces parecería que lo tienen atado, ¿no? Sí, y la verdad es que la respuesta sería no debería. Acordémonos que cuando empezó todo el tema de Olavini, cuando lo metieron preso y cuando se hizo este murmullo político a nivel internacional, el mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de un fiscal especial, a través de la Administración de Justicia, llamémoslo así, de los Estados Unidos, solicitó entrevistarse con Olavini, porque le habían vendido también la idea a los gringos de que Olavini tenía algo que ver con Wikileaks o Julian Assange, por las declaraciones de la ministra y de todo el aparato estatal. No nos olvidemos que el mismo expresidente de la República, en una entrevista con CNN, dijo que Olavini era el hacker operativo de Wikileaks y que amigo de Julian Assange. Entonces, claro, despertó la curiosidad, en este caso, del gobierno de los Estados Unidos. Y el gobierno de los Estados Unidos, a través de su fiscalía, solicitó hablar con Olavini. Cuando hicieron las investigaciones del caso y cuando se dieron cuenta de que no existía ningún tipo de relacionamiento más que el personal de haberlo conocido incluso en la Embajada del Ecuador, decidieron no seguir adelante con la investigación o con la curiosidad que tenían con Olavini, porque además, claro, el Estado ecuatoriano le tenía que garantizar que en cualquier entrevista a la cual nosotros accedimos, vale la pena decir, nosotros dijimos, claro, si quieren venir el FBI, porque decían que eran 2 personas del FBI y un fiscal, nosotros dijimos con muchísimo gusto, y cuando les dijimos, claro, que Olavini tiene la garantía constitucional de acuerdo al Ecuador de que un abogado esté presente con ellos decidieron más bien no hacerlo hasta investigar realmente qué es lo que pasaba. Lo investigaron, se dieron cuenta que no había nada, que les habían vendido humo, y la verdad es que no debería, Alexis, no debería esto tener debió haberse cerrado el caso. Debió haberse Estados cerrado. Unidos no encontraron nada. Así es. Pero acordémonos que ustedes tienen idea de cuánta plata del dinero de los ecuatorianos se ha invertido para acusar a una persona completamente inocente de haber hecho algo únicamente para servir a intereses políticos del gobierno de turno. ¿De cuánto no me gustaría dar, pero varios miles de dólares. Varios miles de dólares, espero que no cientos de miles de dólares para poder lograr esto. ¿En qué, doctor Soria? En todo, en las pericias, en los sueldos del fiscal, de todas las personas asignadas al caso. Acordémonos que en algún momento, incluso el mismo fiscal a cargo de la causa nos dijo que no podíamos tener acceso a la información de Ola porque estaba precautelando su privacidad, y que para precautelar su privacidad la información de Ola estaba bajo llave en una caja fuerte en el despacho de la fiscal general del Estado. Eso lo tenemos por escrito.
una cantidad de violaciones. Imagínense que no le quieran dar al titular del derecho su derecho a poder ver de qué se lo está acusando. Y es por eso que todas estas cosas se ventilarán en algún momento en cortes internacionales. Y lo que se ha invertido hasta ahora para acusar a un inocente no va a ser nada comparado a la indemnización económica y moral que a la que tiene derecho Olavini y lógicamente todas las personas que han sufrido por esta persecución. Es decir, claro, y Olavini, con todo el derecho que le asiste, acudirá a instancias internacionales de defensa de derechos humanos. Y a propósito de los derechos humanos, doctor Soria, tomando en cuenta la condición de Olavini, no es un ciudadano extranjero, europeo, entiendo que es vegetariano y que no está con su familia, ¿cómo está la situación humana? Porque acá estamos hablando únicamente de, además así nos lo vendió la opinión pública, la prensa, estamos hablando de un hacker, ¿no? Ya, pero Olavini es un ser humano, es un ciudadano. ¿Y cómo está anímicamente él, humanamente? Imagínense lo que es estar 3 años completamente secuestrado, sin poder ver a tu familia, pasando una pandemia mundial en donde, como cualquiera de nosotros, Ola tuvo personas muy cercanas que fallecieron por esta pandemia, en donde no tuvo la opción de ayudar a su madre, a su padre, a pasar estos difíciles momentos. Una de las cosas que más, y esto siendo tengo que ser un poco infidente con mi cliente, pero en el tema personal, porque esto se vuelve ya después de 3 años en un tema personal para ti también como abogado. Entonces, él decía, lo único que yo quería es porque había trabajado por lo que quería estar en donde estoy, es para el momento que yo tenga un sobrino o una sobrina, pasar tiempo con él y dedicarme a eso. Y nació su sobrina y ni siquiera puede pasar tiempo con ella. Son cosas que Ola a la final del día le han afectado muchísimo a nivel psicológico, psiquiátrico y que ni siquiera podemos dimensionar todavía porque esto no acaba, no se termina. Imagínense que pasamos 8 días en audiencia de juicio viendo videos de la señora María Paula Romo y del presidente Lenín Moreno acusándolo de haber hackeado. Y cuando el presidente del tribunal le dice al fiscal cuánto tiempo más nos va a tener sentados aquí sin que se demuestre nada de su teoría del caso, porque hasta ahora no la entendemos. Las teorías de caso de la Fiscalía han ido cambiando y las de la CNT han ido cambiando conforme se ha ido desarrollando el proceso. Es decir, nunca se buscó objetivamente si es que se cometió o no un delito. Aquí la consigna era, acúsalo de algo, encuéntrale algo y acúsalo de algo. Y es así como se ha venido planteando el caso durante estos 3 años. Ahora, este acceso no consentido, ¿en qué consiste? Para que la gente que nos está escuchando claro, le refresque la memoria, porque lamentablemente son casos que se vuelven coyunturales y luego la gente los olvida. Pero, a ver, ¿en qué consiste el supuesto delito de Olavini, ese acceso no consentido a un sistema informático? 4 cosas han sido acusadas a Olavini. La primera fue intentos de desestabilización al gobierno del Ecuador. Eso lo dijo textualmente la exministra María Paula Romo. Luego, cuando dijo ella que iba a mandar todas las pruebas de este supuesto delito, que ni siquiera es delito, o sería algún tipo de rebelión o alguna cosa así, nunca llegaron a la fiscalía. Esa noche, cuando nos hicimos cargo del caso de Ola, lo procesaron, es decir, iniciaron el proceso penal con la formulación de cargos por un supuesto ataque a la integridad de sistemas informáticos, hackear, llamémoslo, para que nos podamos entender. Luego, cuando no encontraron absolutamente nada, después de casi 90 días de esto, decidieron vincularle a un amigo que le había vendido una computadora, un servidor, para ganar 30 días más para seguir hurgando en su vida para ver de qué le acusan. Después, todas las respuestas del Estado ecuatoriano, hablando de los posibles ataques o los ataques que se dieron, fueron cuando Olavini ya estaba en custodia. O sea, nada tenía sentido. Y luego, por esta supuesta fotografía, una imagen realmente, porque ni siquiera es una fotografía, en donde supuestamente se habría encontrado, acuérdense de los titulares de algunos medios de comunicación amarillistas que decían, esta es la prueba madre, se cae con todo y escaparate y todo lo demás de estos payares y... los otros, sí, todos esos que realmente nos hubiera gustado que nos llamen y que nos digan, mira, esto se ha encontrado, puedes dar algún tipo de contraste a esta información que nosotros tenemos, y lo hubiéramos hecho, como después tuvimos que hacerlo, en donde esa prueba supuestamente es exactamente la prueba de que no se cometió delito alguno, y ahí reformulan y nos dejan 2 días, únicamente 2 días para preparar una nueva defensa. El acceso no consentido a un sistema informático. Supuestamente a ese momento Ola habría accedido sin permisos a un router de esos que tenemos por aquí para que nos den la señal. A eso supuestamente habría accedido. Pero la fotografía muestra exactamente lo contrario, de que jamás se accedió y que ni siquiera hubo un intento de acceder, no configurándose materialidad alguna, no habiendo delito. Luego, como se dieron cuenta de que eso tampoco lo podrían probar, la CNT cambia
dentro de la audiencia ya de preparatoria y luego de la de juicio, a que el supuesto acceso no consentido se habría hecho a un sistema de telecomunicaciones. ¿Pero qué quiere decir esto? Es decir que ahora la acusación particular, porque la fiscalía realmente no sabemos de qué está acusando. Hemos pasado 8 días sin saber de qué acusa. Pero al menos alguna claridad tenemos de la acusación particular y supuestamente que Ola haya llegado a esa página quiere decir que accedió sin consentimiento a los cables a los que está conectado ese router. Es decir, el cable que va al internet, el internet que va a la fibra óptica, a eso es un sistema de telecomunicación. Tan absurda es la acusación de la acusación particular de la CNT, que en el momento que dicen que ha accedido sin consentimiento a los cables, al sistema de telecomunicaciones, quiere decir que se habría accedido a Telconet, que habría accedido a quien sea que haya hecho el cable que se conectó a la computadora, completamente irracional a la luz de la técnica y de la ciencia, lo que supuestamente Ola habría hecho, que no hizo absolutamente nada. Es como que a ti te culpen por haberte metido al banco del Pichincha usando tu conexión a internet y usando el servidor en donde está la página web. Exactamente eso. Exactamente, así de irracional es lo que estamos viviendo. Yo creo que pueden hacer una película tranquilamente con todo esto. Sí, pero esto de CNT es posterior a los eventos del 2019, de abril del 2019, o es anterior a eso? Incluso es anterior, porque acordémonos que supuestamente era hackeo ese momento, que se le había metido a todas las cuentas de correo de la presidencia y de instituciones, hacker ruso. No, a la final no era ruso. En las órdenes de detención, y esto es algo muy curioso, se habla: deténganle a Ola Vini de nacionalidad rusa. Cuando, claro, ven que Ola Vini no es ruso, sino sueco, dicen, no ha sido ruso, ha sido suizo. Y en la orden de detención está suizo. Y terminan metiéndole preso a un ciudadano sueco que no tenía absolutamente nada que ver. No pegaban una. Acordémonos que además todo este informe... policial, ¿no? Creo que de eso hay. Acuérdense que el presidente dijo que el momento que lo capturaron a Ola se encontraba hackeando. Mostramos los videos del aeropuerto en donde Ola está con un libro esperando subirse en un avión, y eso para el presidente de ese entonces era hackear telemáticamente, me imagino, por influjo psíquico. ¿Cómo habrá sido? No tenemos la menor idea de qué es lo que quisieron decir. Ese mismo presidente dijo que en este país se construían puentes para facilitar el tráfico de drogas, ¿no? Terrible. Doctor Soria, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista y por refrescar la memoria de las personas que nos escuchan y que nos siguen, para que vean cómo se manejan las cosas lamentablemente en el sistema judicial hasta ahora. Muy amable por habernos acompañado. A ustedes, muchísimas gracias a toda la audiencia. El doctor Carlos Soria, que ha estado con nosotros, abogado del informático